Entré a casa con un ramo de lirios, listo para sorprender a mi esposa. Pero las risas desde la sala congelaron mi sonrisa. Es aburrido en la cama, decía ella a sus amigas. A veces parece mi abuelo. Ese instante, algo dentro de mí se rompió, y comenzó mi plan. Miguel llevaba una vida que muchos considerarían tranquila. Con 38 años trabajaba como ingeniero informático en una empresa de ciberseguridad en Madrid. 10 años de matrimonio con Laura, su compañera desde la universidad. Vivían en un chalet modesto a las afueras, sin lujos excesivos, pero con la estabilidad que él siempre había valorado. No eran la pareja más apasionada del mundo, pero Miguel creía que el respeto y la complicidad eran su fortaleza. Él llegaba puntual a casa, compartían cenas, veían series juntos, y los fines de semana visitaban a la familia o salían a pasear. Para él esa rutina era una prueba de compromiso. Para Laura, pronto descubriría, era otra cosa. Era jueves por la tarde cuando decidió pasar por una floristería de camino a casa. Había tenido una semana agotadora y pensó que sorprenderla con sus flores favoritas, lirios blancos, sería un gesto bonito. No era una fecha especial, simplemente quería verla sonreír. Aparcó frente a la casa y, mientras abría la puerta principal, escuchó voces y risas desde el salón. Reconoció la de Laura y la de dos de sus amigas más cercanas. Se dispuso a entrar con el ramo en la mano, pero las palabras que oyó lo hicieron detenerse en seco. «Es que es tan aburrido en la cama», decía Laura, con un tono despreocupado pero venenoso. «A veces parece un abuelo». Las risas de sus amigas estallaron sin pudor. Miguel sintió que la sangre le subía a la cabeza, pero no se movió. Escuchó cómo una de ellas preguntaba, «¿Y él lo sabe?» «Por favor», respondió Laura, riéndose de una forma que él nunca había oído dirigida hacia él. «Si se lo digo, seguro que intenta practicar como si fuera un entrenamiento». Más carcajadas. En ese instante, algo dentro de Miguel se rompió. No fue rabia pura, ni dolor inmediato. Fue algo más frío, una claridad incómoda que le hizo comprender que lo que acababa de escuchar no era una simple broma. Avanzó hasta el salón, dejando que sus pasos resonaran. Dejó el ramo de lirios sobre la mesa con un movimiento calculado y clavó la mirada en Laura. «¿Sabes qué es lo gracioso, Laura?», dijo con una calma que hizo callar a todas. «Que yo he estado en la cama con mujeres mucho mejores que tú». El silencio fue inmediato. Una de sus amigas ahogó un suspiro. Laura lo miró incrédula, con el rostro enrojecido. «¿Qué acabas de decir?» «Lo que has oído». Miguel no parpadeó. «¿Sorprendida? ¿O prefieres que las humillaciones sean solo en un sentido?» Laura apretó la mandíbula. «Eres increíble. Entrar en mi casa y faltarme al respeto así». «¿Tu casa?», interrumpió Miguel, con un tono bajo pero afilado. «Yo pago la hipoteca. Y respeto. ¿Tú crees que decirle a tus amigas que soy un abuelo en la cama es respeto?» Nadie respondió. Las amigas evitaron mirarlos. Una de ellas murmuró algo sobre ir a por más vino y salió a la cocina. «Era solo charla entre chicas», replicó Laura. «No es para tanto». Miguel dio un paso hacia ella. «Reírte de tu marido en su propia casa y reducirlo a un chiste no es charla de chicas. Es otra cosa». Ella abrió la boca para contestar, pero no dijo nada. Miguel dejó que el silencio se instalara antes de apartarse. «Disfruten de su noche, señoritas», dijo y se dio media vuelta. Subió las escaleras sin mirar atrás, dejando el ramo donde lo había colocado, intacto. En su habitación se sentó al borde de la cama, intentando asimilar lo que acababa de pasar. No era una pelea más. Aquello era una grieta en algo que él creía sólido. Durante años se había considerado un hombre estable, trabajador, un buen esposo. Había pensado que esa estabilidad era algo valioso, pero esa noche entendió que para Laura la rutina no era seguridad, era aburrimiento. Y ese pensamiento comenzó a cambiarlo todo. Cerca de la medianoche, escuchó los pasos rápidos de Laura en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y golpeó la pared. «¿Sabes lo humillante que ha sido lo que has hecho?», le gritó. Miguel cerró el libro que intentaba leer sin éxito. «¿Quieres decir como lo que tú me hiciste a mí delante de tus amigas?» «Eso es diferente», respondió ella al instante. «Fue algo privado». «¿Privado?». Miguel se inclinó hacia adelante. «Lo dijiste tan alto que lo oí desde la entrada.
Y tus amigas estaban ahí, riéndose. Eso no es privado. Laura cruzó los brazos, caminando de un lado a otro. Podrías haberme llamado aparte. No hacía falta que me atacaras delante de ellas. Claro, yo debo cuidar tu dignidad después de que tú hayas destrozado la mía. Estás exagerando. Era una broma. Miguel negó con la cabeza. Una broma es decir que dejo los calcetines tirados. Lo tuyo fue otra cosa. Ella lo miró con frialdad. Siempre dramatizas. Por eso no puedo hablar contigo de nada. Miguel se puso de pie, quedando a un paso de ella. ¿Quieres hablar? Hablemos de por qué crees que está bien burlarte de mí a mis espaldas. Hablemos de por qué el respeto solo te importa cuando se trata del tuyo. Laura apartó la mirada. Quizás si me prestaras más atención, no tendría nada que decir. Miguel soltó una risa seca. Claro, es mi culpa que conviertas nuestro matrimonio en un espectáculo para tus amigas. Ella giró hacia la puerta. No pienso seguir con esta conversación. Es lógico, dijo él en voz baja. Para hablar de verdad, hay que querer encontrar la verdad. La puerta se cerró de un portazo. Miguel permaneció quieto, mirando el marco vacío. Y en ese silencio, comprendió que algo había cambiado para siempre. La mañana siguiente fue un desfile de gestos mecánicos. Miguel se levantó antes que Laura, preparó café y se sentó en la mesa de la cocina. El silencio era espeso. Cuando ella apareció, aún con el pelo húmedo, no lo miró. Fue directo al frigorífico, sirvió zumo en un vaso y se apoyó en la encimera como si él no estuviera allí. «Buenos días», dijo Miguel, sin levantar la voz. Ella respondió con un murmullo breve, sin contacto visual. «Sobre anoche», empezó él intentando no sonar acusador. Laura giró la cabeza. «¿Qué pasa con anoche? No debería haber soltado esa frase delante de tus amigas. Fue una reacción. Pero lo que dijiste me afectó más de lo que crees». Ella dejó el vaso sobre la encimera, esbozando una sonrisa corta. «Así que ahora quieres hablar». «Siempre he querido hablar. Lo que no podemos es seguir acumulando cosas sin resolver». Laura se encogió de hombros. «No tengo nada más que decir, y necesito espacio». «¿Espacio?», repitió Miguel. «Esto no es una discusión por dónde cenar. Me humillaste en nuestra casa. Y tú me dejaste en ridículo delante de mis amigas. Estamos a mano». Miguel la observó en silencio. Intentaba adivinar si creía realmente sus palabras o si simplemente quería cerrar el tema sin asumir nada. «¿Cuál es tu plan entonces? ¿Ignorarnos hasta que pase?» «Mi plan», respondió, mientras se llevaba el vaso de nuevo a la boca, «es salir esta noche y despejarme». «¿Con quién? ¿Importa? No eres mi guardián, Miguel». La respuesta le cayó como un golpe. No insistió. Ella dejó el vaso en la pila, cogió las llaves y se marchó. El resto del día Miguel no dejó de darle vueltas. Recordaba cada risa, cada frase de la noche anterior. El espacio que ella pedía le sonaba a huida. Por la tarde, decidió que si Laura quería libertad, se la daría, pero también tomaría nota de lo que hiciera con ella. Pasaron 2 semanas en un silencio cuidadosamente educado. Se cruzaban por las mañanas con un saludo breve, y por las noches ella salía con la excusa de ver amigas. Miguel notó que, poco a poco, la rutina de Laura se había convertido en uniforme. Ropa de oficina por la mañana, algo más arreglado por la noche. Su móvil vibraba a menudo. Siempre lo apartaba de su vista. Él decidió esperar. Cuanto más espacio le daba, más se mostraba su nuevo patrón de conducta. Salidas tardías, cenas improvisadas, mensajes que ocultaba con un gesto rápido. La confirmación llegó una tarde de viernes, en el lugar más inesperado. Miguel se detuvo en una cafetería antes de volver a casa. Mientras esperaba su pedido, escuchó su nombre. Era Samuel, un conocido de un grupo comunitario del barrio. «Miguel, justo pensaba en llamarte». «¿Qué pasa?», preguntó notando un tono incómodo en la voz de Samuel. «No quiero meterme donde no me llaman, pero el viernes pasado vi a Laura en Falcons». «¿El club?», frunció el ceño. «Sí, y no estaba sola. Estaba con un tipo que no conocía». Miguel se mantuvo tranquilo. «¿Qué viste exactamente?». Estaban muy cerca. Abrazos, risas, susurros. En un momento se besaron. No me quedé mucho más. No me sentí cómodo mirando. Samuel no era de los que inventaban historias. Si decía que lo había visto,
era porque estaba seguro. Miguel le dio las gracias y se despidió. En el camino a casa, su mente estaba extrañamente despejada. Ya no se trataba de una sospecha. Había cruzado una línea. Cuando llegó, la casa estaba vacía. Subió al baño y vio el maquillaje de Laura desparramado en la encimera, prueba de que había salido sin preocuparse por guardar nada. Él se sentó frente a su ordenador, abrió una carpeta nueva y empezó a anotar fechas, horas, lugares. No pensaba actuar por impulso. Esta vez sería meticuloso. Esa noche, cuando Laura regresó, él ya estaba en la cama fingiendo dormir. Escuchó cómo dejaba las llaves, cómo abría un cajón, cómo revisaba el móvil. El silencio posterior confirmó lo que ya intuía. Estaba construyendo una doble vida. El fin de semana transcurrió igual. Ella saliendo tarde, él tomando nota. El lunes siguiente, Miguel empezó a organizar discretamente su estrategia. No se trataba solo de confrontarla. Quería que, cuando lo hiciera, todo estuviera claro y documentado. Sabía que con una acusación verbal, Laura podría manipular la situación, presentarse como víctima o restarle importancia. Por eso, cada salida suya quedaría registrada. Haría llamadas a testigos de confianza. Revisaría movimientos públicos, pero sin invadir su intimidad de manera ilegal. Ese martes, al verla arreglarse de nuevo para cenar con amigas, Miguel comprendió que no tardaría mucho en obtener la prueba definitiva. Lo único que necesitaba era paciencia. Y eso, después de 10 años de matrimonio, le sobraba. La noche que todo se alineó comenzó como cualquier otra de las últimas semanas. Laura anunció que saldría con Marta y Lucía, las amigas de siempre, y que quizá volvería tarde. Miguel asintió sin levantar la vista del portátil, fingiendo estar concentrado en un informe. En cuanto escuchó el motor del coche alejarse, tomó el teléfono y envió un mensaje a Javier, un antiguo compañero de instituto que ahora trabajaba como fotógrafo freelance. Llevaban días coordinando ese momento. Javier, que conocía bien el Club Falcons, se había ofrecido a ayudarle a obtener imágenes claras si Laura y el desconocido aparecían juntos. 30 minutos después, Javier avisó. Están aquí. No está con esas amigas que mencionó. El tipo es alto, moreno, barba corta. Ya tengo un par de fotos. Miguel sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que lo paralizara. Respondió breve. Sigue, necesito imágenes claras y sin dudas. Durante la siguiente hora, recibió una serie de mensajes con fotos y vídeos. En ellos, Laura estaba en una mesa apartada, inclinada hacia el hombre, riendo y tocándole el brazo. Luego, bailando con él, con las manos en su cintura. Y finalmente, un beso. No un saludo ni una muestra de afecto superficial. Un beso que no dejaba margen a interpretaciones. Miguel guardó todo en una carpeta segura y apagó el móvil. No quería que, por accidente, alguna notificación saltara a la vista de Laura si llegaba a acercarse. Tenía suficiente para confrontarla, pero decidió esperar hasta la mañana siguiente. El impacto sería mayor si lo hacía en frío, sin que ella pudiera refugiarse en la excusa de estar borracha o confundida. Laura llegó pasada la 1. Miguel escuchó sus pasos inseguros, el tintinear de las llaves y el sonido de la puerta del baño. Fingió dormir, igual que en otras ocasiones. Ella no intentó despertarlo. A las 7, Miguel estaba en la cocina preparando café cuando ella bajó. «Te has levantado temprano», comentó ella con un tono forzado. «No he dormido mucho», respondió él. Hubo un silencio breve. Laura tomó su taza y se dispuso a salir de la cocina, pero Miguel la detuvo con una frase seca. «Anoche no estuviste con Marta ni con Lucía». Laura se giró lentamente. «¿Perdona?». Miguel abrió el portátil y giró la pantalla hacia ella. En la imagen se veía claramente a Laura en el club, con el hombre del que Samuel le había hablado. «No soy idiota, Laura. Tengo más fotos, vídeos, testigos. ¿Quieres seguir mintiendo o prefieres ir directa a la verdad?». Ella palideció y trató de mantener la compostura. «No es lo que parece». «Explícamelo», interrumpió Miguel. «Porque lo que parece es exactamente lo que es. Estabas besando a otro hombre». Laura dejó la taza en la mesa con un golpe seco. «¿Me seguiste?». «No, no necesito seguirte para saber que me estás engañando». «Miguel», intentó suavizar la voz. «Fue un error. No significa nada. Un error es equivocarte de camino al trabajo».
Esto fue una decisión. Saliste de casa, mentiste sobre con quién estarías y buscaste a esa persona. Ella respiró hondo, como si buscara una salida rápida. No puedo hablar de esto ahora. Claro que puedes. Vas a hacerlo ahora mismo, respondió él con un tono que no admitía discusión. Porque en cuanto termines, voy a llamar a un abogado. Laura lo miró con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Vas a destruir nuestro matrimonio por una tontería? No lo destruyo yo, dijo Miguel, cerrando el portátil. Lo destruiste tú cuando decidiste que la fidelidad era opcional. Ella guardó silencio. Miguel aprovechó para continuar. Y no te preocupes. No pienso gritar ni armar un escándalo. Pero la gente que cree que puede hacer esto y salir ilesa, se equivoca. Laura frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que no solo tengo las pruebas, también sé quién es él, dónde trabaja y que está casado. El rostro de Laura se tensó. No. Sí, confirmó Miguel. Y no, no voy a inventar nada. Solo voy a asegurarme de que su esposa reciba las fotos y que en su empresa sepan con quién pasa las noches. Laura intentó replicar, pero Miguel levantó una mano. Puedes irte antes de que empiecen a hacer llamadas. O puedes quedarte y ver cómo tu error se convierte en tu nueva reputación. Durante unos segundos, el único sonido en la cocina fue el del café burbujeando en la máquina. Laura apartó la mirada y salió sin decir una palabra. Miguel sabía que ese momento no era el final, sino el inicio de una etapa distinta, la de tomar control total de la situación y cerrar la puerta a cualquier intento de manipulación. Esa mañana, mientras servía el café en su taza, sintió que, por primera vez en semanas, el peso que llevaba encima comenzaba a disminuir. Laura no volvió a casa esa noche. Miguel no se molestó en llamarla. En lugar de eso, utilizó el tiempo para organizar todo lo que había recopilado. Revisó las fotos y vídeos de Javier, ordenándolos por fecha y hora. Añadió la conversación con Samuel, transcrita palabra por palabra, y preparó un breve resumen de lo ocurrido. No eran simples celos, era un registro claro y verificable. A la mañana siguiente, Miguel hizo 2 llamadas. La primera fue a la esposa del amante. No le dio detalles innecesarios ni añadió insultos. Solo le explicó que había pruebas de que su marido y Laura mantenían una relación y que podía enviárselas si quería. La mujer pidió que se las mandara al instante. Minutos después respondió con un mensaje escueto. Gracias por decírmelo. Esto explica muchas cosas. La segunda llamada fue más estratégica. Miguel sabía dónde trabajaba el hombre gracias a un comentario que Laura había dejado escapar semanas antes. Preparó un correo formal dirigido al Departamento de Recursos Humanos, adjuntando las imágenes del club y señalando que la situación podía implicar conflictos de interés, ya que, según Samuel, ambos se habían visto en más de un evento de la empresa. No inventó nada, pero dejó claro que no se trataba de un único encuentro. Para el mediodía, Miguel ya había enviado todo. No sintió euforia, sino una calma extraña. El objetivo no era arruinar por arruinar, sino dejar constancia de que lo que habían hecho tenía consecuencias. Por la tarde recibió un mensaje de Laura. Necesitamos hablar. Él no contestó. Horas después, otro. Sé lo que hiciste. Tampoco respondió. No tenía intención de entrar en discusiones inútiles por teléfono. Esa noche la esposa del amante volvió a escribirle. Le dijo que había confrontado a su marido, que él había admitido la relación con Laura y que se había marchado de casa. Espero que tú también puedas seguir adelante, concluyó. Miguel agradeció el gesto, aunque sabía que su propio proceso sería distinto. Al día siguiente, Laura apareció en casa por la mañana. Entró sin saludar y se sentó frente a él. ¿Por qué tuviste que meter a más gente?, preguntó con un tono que intentaba sonar sereno. Porque no pienso ser el único que cargue con lo que hiciste. Podrías haberte limitado a dejarme. Podrías haberte limitado a ser honesta. Laura suspiró y cambió de estrategia. Mira, no quiero pelear. No quiero que esto termine así. Esto terminó en el momento en que decidiste mentir y besar a otro, interrumpió Miguel. Lo único que queda por decidir es cómo nos separamos. Ella lo miró, evaluando sus palabras. ¿Vas a pedir el divorcio? Ya tengo cita con un abogado. El resto de la conversación fue breve. Laura insistió en que podían reconstruir lo que tenían, pero Miguel no se movió de su postura.
Antes de irse, ella dejó claro que no pensaba irse de la casa hasta que fuera necesario. Miguel no discutió. Ya sabía que la ley exigía ciertos pasos y que precipitarse solo la pondría en posición de victimizarse. Mientras tanto, las repercusiones para el amante no tardaron. Una semana después, Javier le contó que en el trabajo del hombre ya circulaban rumores. Según supo, había sido apartado de un proyecto importante y estaba de baja temporal. No le sorprendió. En el círculo social de Laura, la historia empezó a cambiar de tono. Al principio, ella intentó presentarse como víctima de una reacción exagerada de Miguel. Sin embargo, varias personas recibieron de forma anónima, Miguel no confirmó ni negó nada, un enlace con un archivo que contenía las pruebas. En pocos días, Laura dejó de recibir invitaciones a las salidas habituales, y hasta una de sus amigas más cercanas evitaba responderle. Miguel no sentía orgullo por la humillación pública, pero tampoco remordimiento. Había actuado sin inventar nada y sin romper la ley. Lo que la gente pensara de ella era consecuencia directa de sus actos. Con el tiempo, comenzó a recibir mensajes de conocidos que no veía desde hacía meses. Algunos le expresaban apoyo, otros simplemente le decían que ya sabían cómo era Laura. Él respondía con cortesía y sin entrar en detalles. No quería convertir su vida en un espectáculo. 3 semanas después de la confrontación, el abogado de Miguel le informó que ya podían iniciar formalmente el proceso de divorcio. No sería inmediato, pero la documentación estaba lista. Laura fue notificada por correo certificado. No hubo escenas dramáticas. Simplemente firmó la recepción del documento y se marchó sin decir palabra. Esa noche, Miguel cenó solo en la cocina. No celebró, pero sí sintió que una etapa había terminado. Lo que quedaba por delante no era fácil, pero al menos ya no vivía bajo el mismo techo con alguien que lo despreciaba en privado y lo traicionaba en público. Sabía que, en los próximos meses, Laura intentaría negociar, quizá incluso revertir la narrativa. Pero él había aprendido algo fundamental. Quien traiciona una vez y lo justifica, lo haría de nuevo. No necesitaba segundas oportunidades que terminarían igual. El proceso de divorcio no fue rápido, pero sí predecible. Laura intentó, en varias ocasiones, suavizar el trato. Le enviaba mensajes insinuando que podían hablar como adultos o que no todo estaba perdido. Miguel no respondía. Había aprendido que cada conversación con ella era una oportunidad para que manipulara el relato o intentara culparlo. En las reuniones legales, Laura llegaba con una actitud ambigua. A veces buscaba la confrontación, otras fingía comprensión. Pero Miguel no se movía de lo que ya había decidido. Solo quería cerrar esa etapa con un acuerdo limpio y sin margen para que ella volviera a cruzar la línea. Mientras tanto, su vida diaria empezó a recuperar cierta estabilidad. Regresó a viejas rutinas que había abandonado. Salir a correr por las mañanas, retomar cursos de actualización profesional, visitar a sus padres los domingos sin tener que dar explicaciones. Redescubrió amistades que se habían enfriado porque Laura evitaba que pasara tiempo con gente que no le agradaba. En esos meses, Miguel comprendió que no era solo la infidelidad lo que había roto el matrimonio, sino el desprecio silencioso que había crecido con el tiempo. Laura no había llegado a ese punto de un día para otro. Había señales que él ignoró, comentarios que pasó por alto, excusas que aceptó para no entrar en conflicto. No se culpaba por la traición de ella. Eso era responsabilidad exclusiva de quien la cometió. Pero sí asumía su parte en haber permitido que la falta de respeto se normalizara. Esa reflexión no lo hundió, sino que lo fortaleció. Le dejó claro que, en cualquier relación futura, pondría límites claros desde el principio. El día que el juez firmó la disolución del matrimonio, Miguel no sintió euforia, sino una sensación de cierre. Salió del edificio, respiró hondo y se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, podía planificar su vida sin considerar los caprichos o mentiras de otra persona. Laura, por su parte, no tardó en sentir el peso de sus decisiones. Perdió varias amistades, y las que le quedaban mantenían con ella un contacto distante. El amante, según le contó un conocido, había regresado con su esposa después de prometer cambiar. Ella, sin pareja estable y con una reputación dañada, intentó rehacer su imagen.
pero el círculo social era pequeño y la memoria larga. Miguel no se alegró de sus problemas. Su objetivo nunca fue destruirla, sino dejar claro que las acciones tienen consecuencias. Nunca habló mal de ella públicamente. Las pruebas que circularon hablaban por sí solas. Mantuvo esa posición porque entendía que la dignidad no se mide solo por lo que uno gana, sino por lo que decide no ensuciar. Con el tiempo empezó a recibir mensajes de personas que atravesaban situaciones parecidas. Algunos le pedían consejo, otros solo querían compartir su historia. Miguel respondía a todos con la misma idea. No ignores las señales y no tengas miedo de poner límites. El respeto es la base de todo. Si desaparece, no hay amor que lo sostenga. Meses después, en una reunión con amigos, alguien le preguntó si se arrepentía de haber actuado como lo hizo. Miguel respondió sin dudar. No, porque la verdad siempre sale, y cuando sale, más vale que te encuentre preparado. Esa frase, que para él era una simple conclusión, quedó resonando en el grupo. Algunos entendieron que hablaba de justicia, otros que hablaba de protección personal. En ambos casos, la esencia era la misma. No permitir que el miedo a estar solo te ate a alguien que no te respeta. Miguel siguió adelante sin buscar revancha adicional. Sabía que el tiempo se encargaría de poner cada cosa en su lugar. Su victoria no fue verla caer, sino verse a sí mismo de pie, con la conciencia tranquila y la vida bajo control. Con el paso de los años, la historia con Laura se convirtió en una anécdota lejana, una cicatriz que no dolía, pero que servía como recordatorio. Cuando alguien le preguntaba qué había aprendido, resumía en una sola línea lo que le había costado meses entender. Perdonar es opcional, pero respetarte a ti mismo es obligatorio. Y con esa filosofía, Miguel no solo reconstruyó su vida, sino que la vivió con más claridad que nunca.